un gran poeta peruano y uno de los más reconocidos en el siglo XX, de quien estamos hablando de César Abraham Vallejo Mendoza, una figura representativa en la literatura peruana. Escribió una sátira teatral denominada Colacho Hermanos. Bienvenidos a este cortometraje en voz en off, donde conocerás más detalles de esta obra y de su autor. Quédate con nosotros. En primer lugar, quisiera dar una introducción presentando qué es un cortometraje. Un cortometraje es aquel producto conformado por audio y video que consta de una corta duración, es decir, no más de 30 minutos, que puede tener un fin ya sea económico o social. Así también como nos plantea González en el año 2013, un cortometraje puede consistir de 13 minutos de duración y en diversos formatos. Tenemos grandes ejemplares de cineastas que han realizado cortometrajes como lo son James Cameron, Tim Burton o Guillermo del Toro, todos con grandes reconocimientos y premios a lo largo de su vasta carrera. Beneficios del cortometraje. Gracias a la tecnología en la actualidad, existen diversas herramientas que nos pueden beneficiar. Una de ellas es el cortometraje. Por eso, responderemos la pregunta: ¿qué beneficios tiene el cortometraje? Bueno, para empezar, es una herramienta cinematográfica que puede ayudar a muchas personas, ya sea en los sectores sociales, educacionales e incluso audiovisuales y comerciales. Y no solo eso, también nos ayuda a poder concientizar ciertos temas controversiales, como por ejemplo el cortometraje Save Ralph, el cual se estrenó el 6 de abril del 2021, cuyo mensaje fue concientizar sobre el maltrato a los animales en las famosas pruebas cosméticas, un acto cruel y devastador. Por otro lado, en la obra de César Vallejo, Colacho Hermanos, vemos reflejados distintos valores sociales y problemas políticos que persisten y afectan a la sociedad hasta la actualidad. Como hemos observado, la obra de Colacho Hermanos nos habla sobre el ascenso económico de los hermanos Mordel y Acidal Colacho, por medio de la explotación y tráfico de mano de obra, del cual generan grandes ingresos que muy pronto no solo los llevarían a una posición más alta, sino también que podrían llegar a influenciar por su alto estatus económico adquirido. También nos habla de cómo estafó a los indígenas y a las personas que no tenían mucho conocimiento, comprándoles sus terrenos o intercambiándoles por víveres u otros insumos a cambio de sus terrenos, dejándolos sin nada. También tenemos que considerar otro punto, ya que por medio de la influencia de un americano gerente de una empresa minera, la cual no solo les apoyaba con su autoridad económica, sino también por el medio de su influencia podrían nombrar o designar un nuevo miembro político. Antes de profundizar en el tema, les contaré un poco sobre cómo fueron sus primeros años de Vallejo. Nuestro querido poeta nació el 16 de marzo de 1892. ¿Sabías que él fue el 10º hijo de una pareja de mestizos? Bueno, conforme él iba creciendo, se volvió un excelente alumno durante toda su primaria y secundaria. Luego, poco a poco, se fue convirtiendo en todo un profesional y obtuvo un doctorado de Letras y Derechos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Sabías que César Vallejo, antes de conocer al amor de su vida, tuvo otros amoríos? César Vallejo, antes de conocer a Georgia Phillip, tuvo amores con María Rosa Sandoval, pero lamentablemente Rosa falleció en 1918 a los 24 años en un pueblecito de la sierra. Luego de un tiempo, Vallejo conoce a Otilia y la joven muchacha queda embarazada. Vallejo, al enterarse del embarazo, se niega a casarse y con el dolor de su alma decide separarse de Otilia Villanueva. Pero es ya en 1926 que conoce a Georgia Phillip y ambos se enamoran. El 11 de octubre de 1934, Vallejo contrae matrimonio con Georgia Phillip y ella estuvo con él hasta los últimos momentos de su vida. Vallejo, tras ser liberado de la cárcel, permanece unos meses en Trujillo, para luego volver a Lima, donde publica Trilce y prepara su partida a Europa. Vallejo sale el 17 de junio de 1923. Días antes de retirarse del país, fue sacado del colegio donde trabajaba y ocupaba el puesto de docente. Ya no contaba con motivos ni con razones para continuar en el país. Al llegar a París, toma la corresponsalía del diario trujillano El Norte y redactando artículos para las revistas Variedades y Mundial. En 1928 viaja a Rusia por un experimento y en 1934 se unió en matrimonio con Georgette Philippard. ¿Qué es el emprendimiento cultural?
Para poder responder esta pregunta, primero debemos de saber qué es el emprendimiento. Oliva, en el 2017, nos dice que es una manera de dar solución a algún problema de forma creativa y favorable, lo cual, en el ámbito cultural, abarca la representación de valores culturales del lugar. Esto ayudará tanto a difundir su cultura como también a mejorar en la economía, ya que este es un punto en que tienen en común. Por ejemplo, cuando uno va a lugares turísticos se puede apreciar el emprendimiento cultural en las cosas que venden, pues esta es una manera de mostrar su cultura. Buscamos incentivar que las personas tomen conciencia de que no solo es un beneficio para la economía de su hogar, sino también para buscar mejores promociones al comercio de nuestro país. Esto no solo debería quedar como un aprendizaje hacia nuestra generación, sino poder llevarlo a futuro, así nuestros hijos o nietos se dan cuenta que sentirse orgulloso de un país rico no es solo decirlo, sino actuar. Demostrar que las riquezas de nuestra tierra o manos artísticas pueden lograr. La transmisión de Vallejo en el teatro demoró 14 años de su vida en el ciclo europeo de 1923 a 1937. No solo se ajusta a su creación dramática, lo que hizo en 2 minutos trazó diversas ideas, pensamientos y sensores sobre el teatro, que era el tema de comentarios y sus 2 documentos, según el mismo Vallejo, para crear su belleza de teatro. Por lo tanto, percatarse y evaluar su juego debe centrarse en una parte indispensable. La motivación para resolver el teatro es el tema de su crónica, fue interpretada por la misión de su reportero, lo que hizo criticar nuestro tiempo. Luego establece el marxismo dialéctico y creativo, usando sus prácticas de escritura con los logros del primer grupo de trabajo y el desarrollo de las estéticas teatrales basadas en esta ideología. En la segunda fase, un grupo de otras obras de teatro, bocetos o cines y nuevos cosméticos de teatro basados en conceptos importantes. Vallejo no solo logró la modernidad en sus poesías, sino también en su teatro, mostrando asumir el marxismo no dogmático, porque era una teoría centrada en la leyenda social de la historia, los elementos y las fábulas materialistas que viven en la dictadura del proletariado. El teatro utiliza la técnica del teatro ruso, no elegido al realismo socialista, de escribir sus primeras obras del teatro. Y estos conceptos llenos de riqueza humana han sido incluidos en el estilo de crítica de la obra de Vallejo. En el segundo periodo se extiende de 1934 a 1937 con el desarrollo de una nueva estética y la escritura de nuevas obras. Vallejo se aleja del mito social para centrarse el escenario en el concepto de emoción cósmica, que utilizó hace muchos años en el marco de conceptos de vitalidad. Estos 2 géneros son claves de entender las producciones teatrales de Vallejo. El teatro, aunque escaso, sigue siendo autoritario del dramaturgo Vallejo y el nivel estético de su amplia obra teatral. En esta parte es importante recalcar la parte central de nuestro tema, que es en este caso la obra teatral Colacho Hermanos. Ellos son ahora dueños de un bazar en el pueblo de los Andes peruanos. Una vez que comienzan a frecuentar a la alta sociedad, sustituyen construyendo un gran emporio, especialmente cuando una multinacional del Norteamérica comenzó a desarrollar minas en la ceremonia de la población, contratando a personas las cuales serán explotados en trabajos arduos. Consecuentemente, al no sentirse bien con lo que estaban logrando, optaron por adquirir cargos altos políticos. Con el apoyo de fondos internacionales, llegaron a la capital en campaña y como resultado del levantamiento revolucionario. Por último, Cordel Colacho se convierte en el gobernador de la República del Perú. Al darse cuenta de que es un producto del imperialismo estadounidense, actúa ciegamente en interés de los Estados Unidos
pero por actuar de una manera ambiciosa consigue el fusilamiento del general Colongo. Ahora, deduciendo esto, se dice que estas personas eran ambiciosas al dinero, por tanto, sin saber que por adquirir tanta fortuna iban a tener una gran consecuencia. Definiendo a la política, nos podemos dar cuenta a simple vista que hay personas que por adquirir altos cargos ven a otras personas que no cuentan con recursos económicos muy debajo de ellos, sin saber el daño que les causan. Por tal motivo, lo que puedo valorar es que no hay que dañar a las personas que no tienen la culpa por el simple motivo de tener una cierta ambición al dinero. Claro está que realizando eso atraemos lo que nos afecta.